Hola, ¿cómo están? Soy Vicky de Hilados Malén y hoy vamos a hacer este poncho que es súper cómodo, un básico para el invierno, con el cuello gordito, las disminuciones en los hombros. Es muy fácil, así que pongamos manos a la obra. Usé el hilado Patagonia, que es un sueño. Miren lo que, a ver si les puedo mostrar de cerca, lo que tiene la hebra de característica. Es como si fuera tejida y adentro es hueca. O sea que es un hilado gordo, pero a la vez es liviano, porque es muy vaporoso, es suave, calentita, es hermosa. Hay un montón de colores, así que les recomiendo que nos pidan por WhatsApp el catálogo, que se van a enamorar, hay muchísimos, uno más lindo que el otro. Usé entonces, como les decía, Patagonia, y la parte del ponchito, casi todo, digamos, lo tejí con agujas número 9. Pueden usar 10 también. Y al final, en el cierre del cuello, usé unas agujas más gordas, en este caso 12, pero no es que sí o sí, si no tienen, no se preocupen, se puede hacer todo con las mismas. Es para darle un toque más flojito al cuello al final. Comenzamos por la parte de abajo y tejemos derechito hasta comenzar con las disminuciones para la sisa. Así que es un modelo muy sencillo, todo siempre en el mismo punto, que es como un elástico. Ahora se los voy a mostrar. Es un elástico pero con una pequeñísima variante. Y yo puse 81 puntos. Tiene que ser impar. En mi caso, los 81 puntos sin estirar, porque es un punto elástico, ¿ven? Sin estirar, equivalen a más o menos 52 centímetros. 81 puntos que voy a hacer en aguja número 9. Les voy a mostrar cómo se teje con este pequeño pedacito para que vean cómo se hace el punto. Recuerden entonces que tiene que ser impar. Yo acá tengo 11 puntitos y voy a tejer el primero derecho. Subo la hebra, tejo revés, bajo la hebra y voy a tejer derecho, pero con la diferencia de que voy a tomar el punto de la hebra de atrás. ¿Ven? Normalmente cuando tejemos así. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es tejer tomando la hebra de atrás. Esa va a ser la única variante. Subo, tejo revés normalmente, bajo y voy a tejer el derecho y todos los puntos derechos, salvo los del borde, tomando la hebra de atrás. Subo, tejo revés normal, bajo y tomo la hebra de atrás. Subo, tejo el revés, bajo y tomo la hebra de atrás. Me queda el último punto revés y el punto de borde se teje normal, tomando la hebra como siempre, la de adelante. Ahora giramos y vamos a hacer la vuelta del revés. Se teje el primer punto como se presenta, así, revés. Y ya arrancamos a tejer el punto derecho tomando la hebra de atrás, ¿sí? Revés, derecho tomando la hebra de atrás, revés, derecho, revés, ¿ven? Se toma la hebra de atrás y los revés se tejen para arriba. Bien, esta sería entonces la hilera número 3, que vamos a repetir la fila 1. Tejemos el primer punto de borde, después revés y después tejemos el derecho tomando la hebra de atrás, ¿sí? Eso vamos a repetir todo el tiempo, la fila 1 y la fila 2. Tengo acá los 81 puntos en la aguja y voy a tejer entonces en el punto que les enseñé recién durante 40 centímetros, todo derechito. Ahí tomamos el punto por atrás, revés, punto tomado por atrás. Así vamos a tejer durante 40 centímetros. Acá ya tejí toda una madeja casualmente, miren ahí se termina, y son más o menos 40 centímetros, ¿sí? A esta altura voy a empezar a hacer las disminuciones para la sisa. Vamos a usar un ovillo nuevo,
Así que voy a hacer el primer punto con la lana nueva y después lo voy a atar acá para que no se salga. Cuando cosemos escondemos eso. ¿Ven? Esta es la lana nueva. Ahí está. Ahí ya tejí el primer punto. Vamos a tejer 5 puntos. Ahí voy, 3, 4, 5 y hacemos una disminución. En este caso van a ser 2 puntos juntos al derecho, tejidos de la manera tradicional, ¿sí? Tomamos 2 puntos, los tejemos juntos al derecho. Y seguimos haciendo el mismo punto que veníamos haciendo tal cual, toda la vuelta hasta llegar al otro costado, que acá también vamos a dejar 5 puntos y vamos a tejer estos 2 puntitos juntos, pero de este lado lo vamos a hacer al revés. De la derecha del tejido van a ir los 2 puntos juntos al derecho. Y acá en el lado izquierdo van a ir los 2 puntos juntos al revés. Acá ya tejí casi toda la vuelta y lo que tengo que hacer es dejar 2, 4, 5 y estos 2 tejerlos juntos al revés. Así que sigo con el punto tal cual y ahora me toca hacer estos 2 juntos al revés. No importa que yo acá tejí revés, tejo revés igual. Y ahora sigo con el punto tal cual se presenta, así, los 5 puntitos que vamos a ir respetando siempre de borde. Damos vuelta el tejido y hacemos lo mismo, lo vamos a hacer tanto en las vueltas del derecho como en las vueltas del revés, todas las vueltas. 1, 2, 3, 4, 5 y acá 2 puntos juntos al derecho. Todas las vueltas. Seguimos tejiendo normalmente y de este lado lo vamos a hacer, pero tejiendo estos 2 puntos juntos al revés, ¿sí? Vamos a repetir todo este procedimiento hasta que nos queden solamente 37 puntos. Me quedaron 37 puntos y de acá hasta donde comencé las disminuciones más o menos 18 centímetros, ¿sí? 37 puntos y ahora voy a continuar tejiendo de forma normal con este mismo punto que estaba haciendo y acá tengo la otra parte terminada. Voy a tejer 10 centímetros con el mismo número de aguja y después cambié la última parte a agujas 12 porque quería que me quede más flojito para que caiga el cuello así. Pero bueno, si ustedes no tienen otro par de agujas pueden seguir todo con la 9, va a quedar un poco más cerradito el cuello, pero va a quedar lindo de todos modos. Así que seguimos tejiendo derechito, derechito en el mismo punto, sin hacer más disminuciones. Seguimos con estos 37 que tenemos, así, con el mismo punto, revés, derecho tomado por atrás, revés, derecho tomado por atrás. Seguimos tejiendo. Ven que acá era donde estaba haciendo las disminuciones. Lo voy a hacer revés, derecho por atrás. Sigo sin hacer ninguna disminución, todo recto. Bien, tejí este pedacito con agujas 9 y ahora voy a cambiar a agujas número 12. Como les decía, para que el cuello quede con más caída, más abiertito. Pero bueno, esto es a gusto. Voy a tejer el pedacito que falta de cuello con las agujas número 12. Ya tejí más o menos 18, 19 centímetros y voy a cerrar los puntos. Lo importante de esta parte es que cierren los puntos súper flojo, ¿sí? Tejemos los puntos como se presentan
y cerramos flojito. El que es derecho lo tejemos derecho y el que es revés lo tejemos revés. Y vamos cerrando bien flojito, sin ajustar. Bueno, acá ya tengo las dos partes iguales, una arriba de la otra, y lo que voy a hacer es enfrentar los dos reveses y coser del lado del derecho. Yo lo coso así, pero bueno, si ustedes tienen otra forma que les resulte mejor, por supuesto, es solo una sugerencia. Pongo enfrentados los derechos y voy cosiendo de esta manera, miren. A ver si se ve. Ahí. Voy tomando de a una hilera. A ver. Quiero que se vea bien en la cámara. Ahí, ¿ven? La ondita del punto. Porque me preguntan mucho cómo coso. Ahí. Y ahora del otro lado. Tomamos la ondita y tiramos. Volvemos al primer lado. Tomamos la ondita del punto y tiramos. Así va quedando una costura invisible. No hay que tirar demasiado porque si no se arruga. De esta manera vamos a coser 20 centímetros, la mitad. O sea, 20 centímetros nos van a quedar libres para sacar el brazo por acá. Vamos a coser estos 20 y va a quedar así. Yo de este lado ya lo cosí. ¿Ven? 20 centímetros ya cosidos y 20 centímetros sin coser. Y acá le puse un marcador donde comienzan las disminuciones de la sisa. Voy a usar esta colita que me quedó en el cuello para coser toda esta parte hasta el marcador, ¿sí? Hay que coser de los dos lados igual, dejando 20 centímetros libres del hombro hasta acá para las mangas. Acá se los muestro todo terminado. Miren la textura que tiene este hilado, lo práctico que es el modelo. Les aseguro que una vez que se lo prueben no se lo van a querer sacar porque es súper calentito y además al poder sacar los brazos por ahí queda muy cómodo.